extensos, son de 3, 4 capítulos, pero son muy importantes porque nos enseñan las cosas que pasaron en la iglesia primitiva, en el grupo de los gentiles o en la iglesia gentil. Así que háblele ahí a alguien para comenzar esta enseñanza del día de hoy. Fíjense que nuestra verdad central de la enseñanza de Jesús soberano Señor nos dice que Jesús es supremo sobre todas las cosas y merece nuestra completa devoción. ¿Por qué Pablo en esta enseñanza a los colosenses recalca de Jesús, la supremacía de Jesús? Porque había grupos infiltrados dentro de la iglesia que estaban distorsionando la verdad. Entonces, cuando siempre se levanta un grupo dentro de la iglesia distorsionando la verdad, hay que remarcar y reforzar el conocimiento de la salvación, que es la gracia de Dios, la fe. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos acceso al cielo, a la presencia de Dios, al Padre. Así que Pablo recalca esto para la iglesia de los colosenses. Vamos a tratar eso en esta mañana y las siguientes clases, que son todavía 3 semanas. Vamos a seguir hablando del libro de los Colosenses, que está ahí en el Nuevo Testamento, una de las cartas que escribió el apóstol Pablo desde la prisión. Así que él no estaba ahí en vivo y a todo color, él no estaba ahí presencial en la iglesia de los Colosenses, estaba a través de las cartas que le mandaba al pastor, al encargado Epafras. Epafras era el encargado de la misión o de la iglesia. Epafras era el encargado, y está en el versículo 7 de ahí de Colosenses 1:7. Ahí habla de que ese es el ministerio que tenía Epafras, uno de los hombres que fue instruido del equipo evangelístico del apóstol Pablo. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es el fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces, el que estaba encargado en la iglesia de los colosenses o de Colosas era Epafras. Epafras no era directamente Pablo, sino que la enseñanza de Pablo, que Dios le daba a Pablo para la iglesia, era el ministro, el pastor, el encargado de llevar la enseñanza a esta iglesia. Así como usted recibe la palabra en esta mañana, así hay muchos ministros que reciben consejo y reciben formación de otros pastores. Y ese pastor pues recibe la unción del cielo. Y usted tiene que tener confirmación de toda enseñanza que usted recibe, que sea la que el Espíritu Santo le marca. Vamos a dar inicio y que esta palabra que vamos a aprender en esta mañana nos potencialice, que esta palabra nos dé dirección, que para lo que va a ser lanzada a través de estos micrófonos haga el efecto en nuestras vidas, nos traiga un crecimiento y sobre todo un buen entendimiento de las cosas que se pueden presentar en nuestra vida y que nos hagan crecer y no quedarnos estancados. En el nombre de Jesús lo pedimos para que así sea. Comenzamos nuestra clase, amigos, hermanos, en esta mañana. Y fíjense que el libro de los Colosenses, o en Colosenses, Pablo se enfrenta a enseñanzas peligrosas que podrían haber alejado a algunos creyentes del verdadero evangelio. El tema principal de toda la carta de los Colosenses es el señorío de Jesús. Entonces Pablo, desde su óptica, desde prisión, comienza a recibir al ministro, al pastor Epafras, y comienza Epafras a decirle: fíjate que la iglesia está de esta forma, se mueven de esta forma, hacen esto, hacen lo otro. Y con lo que Epafras le dice a Pablo, Pablo consulta a Dios, y es como escribe esta carta para los Colosenses, y ve infiltrado una enseñanza de un grupo que se levanta ahí, que ahorita vamos a hablar un poquito de él, los gnósticos. Entonces vamos a mencionar ese grupo o esas sectas que se levantan para distorsionar la verdad, que aparentemente profesamos lo mismo, aparentemente hablan de lo mismo, pero que en realidad no, su mensaje no es cristocéntrico. Cuidado cuando el mensaje no es cristocéntrico. Yo puedo tener puntos de referencia con otra persona, pero si el mensaje no es cristocéntrico, pues
pues nomás los puntos de referencia los vamos a tener, pero mi mensaje sigue siendo cristocéntrico. Él es la piedra fundamental de nuestra fe. Todo es en base a Cristo. Entonces, si no mencionamos a Cristo, si no mencionamos su poder en la cruz, si no mencionamos ese tipo de cuestionamientos, vamos en contra de lo que dice. Entonces, Pablo presenta un mensaje principal en toda la carta sobre el señorío de Jesús, sobre la soberanía de Jesús. Y aquí Pablo afirma que Jesús es supremo en todas las cosas y que merece por eso la devoción completa de cada uno de nosotros como creyentes. Entonces, usted viene al encuentro con Cristo, Cristo entra a su corazón, transforma su vida, y al transformar su vida debe de cambiar y sacar los malos hábitos carnales, los de este mundo, y ser transformados a la imagen y a la semejanza de Cristo. Es Cristo renaciendo, es Cristo dentro de nosotros, hasta que nos hace a la imagen perfecta, a la plenitud del varón perfecto que es Cristo. Entonces, en nuestro primer punto, lo que hace Pablo remarcar en ese capítulo 1, que usted lo va a ver, todo el capítulo se lee, todo el capítulo y parte de los 3 primeros versículos del capítulo 2, es remarcar que dentro de la creación, ahí estaba Jesús. En el principio, como dice Génesis 1, la tierra, Génesis 1:1, la tierra estaba desordenada, vacía, y se movía el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, sobre las aguas. Pero cuando Dios comienza a ordenar todas las cosas dentro de la creación, toma consejo, o lo hacen entre los tres, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Pablo recalca esto, que Jesús estuvo presente en la creación. Recuerde que el Salmo 119, 160 habla que la sumatoria de tu palabra me arroja toda la verdad. Entonces, lo que Pablo dice aquí está complementado con Génesis 1:1, cuando viene la creación, y con Juan, cuando dice en el principio el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Cuando todavía el verbo, que es Jesús, todavía no tenía un nombre, hasta que se anuncia proféticamente cuando en el libro de Isaías: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, si su nombre se llamará Emmanuel, que es Dios con nosotros. Entonces el verbo todavía no tenía nombre en el principio, pero Pablo recalca que es Jesús. Entonces ahí en el capítulo 1, versículo 1 y 2, da los saludos de la carta, Pablo, apóstol a las naciones, junto con Timoteo y todo el equipo. Esta carta está dirigida a la iglesia de los colosenses o de Colosas, donde traemos un mensaje cristocéntrico para volverte a alinear a lo que Dios dice. Volverte a alinear de las malas influencias, de las doctrinas erróneas que te desvían de Cristo, para volverte a ubicar. Entonces allí habla en los primeros versículos de eso, y dice que su líder era Epafras, el cual visitaba constante a Pablo en Roma, en la cárcel, y le informaba, le llevaba los progresos de la información espiritual de la iglesia, como lo dice el capítulo 4, ya en los versículos 12 y 13. Ahí ya pasa un informe Epafras de los reportes de la iglesia, porque rendía cuentas. Eso es importante, que usted rinda cuentas cuando a usted se le asigna un trabajo en la iglesia, o cuando usted está trabajando para la iglesia, para Cristo. Es importante que, aunque usted diga, no, pues es que yo hago lo que Dios me pone, sí, pero tú tienes que rendirle cuentas a tu pastor, tienes que rendirle cuentas a alguien. Yo sé que le rindes cuentas a Dios, pero tienes que también en esta tierra rendirle cuentas a una autoridad. Pablo no dudó en elogiar la fe de Epafras y su amor genuino por la iglesia de los Colosas. Oró que los colosenses fueran llenos de la fortaleza de Dios, para que tuviesen toda la paciencia y toda la longanimidad que se necesitaba, como dice el versículo 11.
Tanto había hecho Dios por los colosenses que Pablo esperaba que estuvieran llenos de gozo, como lo había hecho con ellos. A través de Jesús habían sido rescatados de la oscuridad y llevados a la luz del reino de Jesús, como lo dice el versículo 12 y 13. Así como nosotros también, dice el versículo 12 y 13, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Jesucristo. Recordemos que Cristo vino, como dice el libro de Isaías, capítulo 9, vino a sacarnos de la oscuridad, de las tinieblas. Cristo vino realmente a llevarnos nuevamente a la luz admirable de Dios. A través de Él vendría la luz al mundo de oscuridad. Entonces Pablo aquí declara en estos versículos 12 y 13 que le daba mucho gozo que toda esa ciudad o esa comunidad en Colosas había venido al conocimiento de Cristo y lo habían aceptado como su Salvador, y ya los había rescatado como lo rescató a él, que anduvo un tiempo perdido. Entonces aquí habla Pablo de eso y explica cómo Jesús compró nuestra libertad, como dice el versículo 14, Él nos redimió librándonos o liberándonos del pecado que nos había esclavizado, como dice el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces no solamente te sacó de las tinieblas, de la potestad, de la esclavitud de las tinieblas, sino que también te libró y te trajo salvación por la sangre y el perdón de pecados. Entonces, ese señala Pablo ahí en esos versículos del 9 al 14, señala la oración que Pablo hacía por la iglesia de Colosenses o de los colosenses sin conocerlo, solamente conocerlo de oídas, por lo que decía el ministro, que era Epafras. Sirve como un excelente recordatorio de la necesidad de tener un equilibrio entre el conocimiento y la experiencia. Una persona necesita un conocimiento adecuado y se debe de traducir en experiencia. Esto hablaba de una experiencia personal. ¿Por qué Pablo menciona estos versículos importantes, 12, 13, 14 de la primera epístola? Porque había una secta, un grupo infiltrado dentro de la iglesia que hablaba mucho del conocimiento sin tener la experiencia de la salvación, que son los gnósticos. Si usted se va a buscar en cualquier plataforma o en un diccionario bíblico, si lo tiene ahí a la mano, ¿quiénes eran los gnósticos? Era una doctrina religiosa, filosófica, que mezclaba las creencias cristianas y judías con tradiciones orientales. El objetivo de esta secta o este grupo era decía que la salvación era a través del conocimiento intuitivo, por eso se llama gegnosis. Gegnosis significa conocimiento intuitivo de lo divino, que se obtiene mediante una revelación personal y no a través de la fe o el sacrificio de Cristo. Entonces no aceptaban que a través de Jesucristo podíamos tener la remisión de pecados. Por eso Pablo recalca en el versículo 14, el perdón de pecados nos da la salvación por la sangre de Cristo. El perdón de nuestros pecados lo obtenemos gracias a la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Entonces, eso lo deja bien claro Pablo en remarcarlo, porque los gnósticos que se habían infiltrado dentro de la iglesia de los colosenses no aceptaban la salvación por medio de la fe. No aceptaban la salvación por medio de Jesucristo. Ellos pensaban que la salvación era algo espiritual que se te iba a dar de manera natural a ti y a mí por el conocimiento que adquirieras, la intuición. Entonces, muy diferente a lo que la Biblia hablaba.
muy diferente al texto corazón de la iglesia, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, ahí está la fe, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y de eso hablaba Pablo y lo dejaba marcado. El propósito principal de Pablo a la iglesia era explicar realmente quién era Jesús, toda la autoría de Jesús desde el Antiguo Testamento hasta que derramó su sangre en la cruz, para que no viniera nadie a traer otro conocimiento o traer otra doctrina en contra de Cristo. Una herejía que llamamos el gnosticismo aparentemente se había infiltrado en esta iglesia y estaban enseñando algo falso. Estaban difundiendo que la materia física, incluida el cuerpo, era inherente mala, por lo que Dios nunca había interactuado con el mundo material y mucho menos que se había convertido Cristo en un ser humano. Entonces no le daban crédito a la obra redentora de Jesús, no lo aceptaban y se estaba infiltrando y al cristiano que no es maduro, al cristiano que no tiene una relación con Cristo, pues sí lo pueden engatusar, engañar, tambalear en su fe. Por eso usted debe de orar y leer la Biblia todos los días para que su fe sea alimentada, para que su fe sea firme. Entonces, esta secta se había infiltrado y había dicho que todo era malo, que Cristo no había venido a nacer en este mundo y mucho menos a pagar el precio en una cruz. Pablo no podía dar un mensaje más importante en los Colosenses que explicar la naturaleza misma de Jesús y establecer su supremacía. Explica que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, como lo dice el versículo 15. Usted se va al versículo 15 y habla de la imagen de Cristo, ya explicada en materia en la iglesia de los Colosenses por Pablo. Cristo es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, Él estuvo presente en la creación, es lo que está diciendo Pablo. Todo fue hecho por Él y para Él, porque Él vendría a pagar el precio en la cruz. Eso es lo que Jesús manifiesta visiblemente la naturaleza perfecta y santa de Dios. Al mirar a Jesús es como si usted estuviera viendo a Dios. Pablo explicó que a través de Jesús Dios creó todas las cosas. Versículo 16, como lo que acabo de mencionar. Todo fue creado por Jesús y para Jesús, lo que significa que algún día todas las fuerzas opuestas estarán bajo sus pies y Él será reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo dice 1 Corintios 15:25, el libro de los Filipenses 2:9-11 y Apocalipsis 19:16. Todas estas referencias bíblicas, amigos hermanos, de 1 Corintios 15:25, Filipenses 2:9-11, Apocalipsis 19:16, todas hablan de un reconocimiento de Jesús al final de los tiempos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay una palabra profética implícita dentro de este mensaje que da Pablo a los Colosenses, donde dice que todo fue creado por Él y para Él. O sea, todavía el para Él todavía le falta completarse, cumplirse. ¿Cuándo se cumplirá? Parte se ha cumplido con lo que estamos viviendo ahorita, con lo que se vivió en el pasado y con lo que se va a vivir en un futuro, que es la venida de nuestro Señor cuando la iglesia se vaya de esta tierra. Se cumplirá lo que dice Apocalipsis 19, versículo 16.
Jesús no solo estuvo activo en la creación, sino que todas las cosas subsisten por Él, como lo dice el versículo 17. Él es la razón por la que todo existe y continúa todavía existiendo. Cuando reconocemos la supremacía de Jesús, el resultado natural es confiar completamente en Él como el Señor de nuestra vida. Por eso nosotros mencionamos Señor. Cuando tú mencionas la palabra Señor, te sometes a su señorío, te sometes a su voluntad. Él es el suprema autoridad. Él es lo máximo, el top máximo que tienes que tener tú en tu vida. Por eso, cuidado cuando a veces nosotros decimos Señor, Señor y no hacemos su voluntad, porque entonces el supremo en tu vida eres tú mismo y no es Él. Entonces tú te debes de bajar y Él debe de estar arriba de ti. Él debe de ser el supremo. Eso es cuando nuestra voluntad la sometemos a Él. En esa parte que acabamos de leer de Colosenses del 1 al 17, vemos que todas las cosas fueron sometidas a Él. Entonces, si las cosas, la creación se puede someter a Él, ¿por qué tú y yo no podemos someter nuestra voluntad a Él? Que es lo único que Dios nos pide. Hijo mío, dame tu corazón. Y cuando habla de tu corazón, está hablando de tu voluntad, de tus emociones, de tus sentimientos, toda una entrega total. Cuando nos reservamos ciertas cosas de nuestras emociones, cuando nos reservamos ciertas cosas de nuestra voluntad, entonces Él no puede ser supremo Señor de nosotros. Hay otro Señor, hay otros señores que no es Él. Y ahora, Pablo sigue recalcando, ok, ya tienes entendido que Él estuvo en la creación y todo lo que se ha vivido en esos tiempos es por Él, hecho por Él, para Él y para que tú sea tu Señor. Ahora déjame explicarte a partir del versículo 18 que Él es la cabeza de la iglesia. Él es el primogénito de la creación. Dice versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, cuando yo leí el versículo, el 18, que dice, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, me venía a la mente, mientras leía ese versículo, me venía a la mente, Él fue el primero el primogénito de los que resucitaron. Pero cuando Él anduvo en la tierra, resucitaron más. Él resucitó a Lázaro. Hubo muertos que resucitaron cuando Él murió, y salieron de las tumbas. Entonces, habla de la resurrección de los muertos, pero la diferencia de esos muertos que resucitaron es que esos muertos después se murieron. Tuvieron un lapso de tiempo aquí en la tierra extra, no sé cuánto tiempo viviría Lázaro después de que lo resucitó Jesús, después de ese episodio que estuvo 4 días muerto y lo resucita Jesús. La Biblia no registra, esa es una tarea que les dejo, apúntenle ahí, tarea. ¿Cuánto tiempo viviría Lázaro después de la resurrección? Porque no hay registros. ¿Qué dice María, Marta, las hermanas de Lázaro después de que resucitó?
¿Qué pensaron cuando ya estaba muerto y sale de la tumba fría? ¿Qué pensaron? ¿Cuánto tiempo vivió Lázaro? Si él enterró a sus hermanas o todavía sus hermanas lo volvieron a enterrar a él. Si se casó o no se casó. Si tuvo familia o no tuvo familia. Si estuvo presente cuando mataron a Jesús. Todo ese tipo de cosas usted se debe de preguntar, y eso es un estudio. Eso es indagar en la palabra. Entonces, me vino a mí a la mente nada más con ese puro versículo. El principio, el primogénito de entre los muertos. Cuando habla del primogénito de entre los muertos, es el que resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorificado e inmortal como el que vamos a tener usted y yo, la iglesia. A ese tipo de resurrección de muertos habla el versículo 18 de capítulo 1 de Colosenses. No de la resurrección corporal como la tuvo Lázaro, que volvió a morir, o los que resucitaron cuando Jesús murió, que se abrieron las tumbas y salieron muertos. No una resurrección corporal para morir, sino una resurrección con un cuerpo glorificado, que es un cuerpo inmortal. Él es la primicia, él es el primogénito, y esa es la esperanza, y es parte importante de nosotros, de nuestra fe, porque si Él no hubiera resucitado de los muertos, en vano sería nuestra fe, en vano sería estar aquí en esta mañana hablando de Jesús. Pero como Él resucitó, así nosotros también resucitaremos en el día postrero, y el día postrero es cuando Él aparezca en las nubes, que venga por su iglesia. Hay una esperanza de vida eterna, hay una esperanza de que vamos a vivir una eternidad juntamente con Él. Por eso Pablo le recalca de que Jesús es la cabeza y que Él va encabezando o siendo punta para la resurrección de todos los muertos en Cristo. Así dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que no hayan muerto en el día del arrebatamiento, en el harpazo, en el hebreo, en el griego, que es el arrebatamiento, serán transformados a un cuerpo inmortal, a un cuerpo glorificado. En un quantum, en un momento cuántico. Entonces habla de que Cristo es la cabeza, dice. Las declaraciones que Pablo da sobre Jesús se repiten en todas las escrituras. Pablo describe a Jesús como el principio. Según Apocalipsis capítulo 21, 6, Jesús mismo declarará, o sea, algo que todavía no pasa, amigos. Yo soy el alfa, el omega, yo soy el principio y el fin. Imagínense, nosotros lo leemos ahorita, pero un día no lo vamos a leer, un día lo vamos a oír directamente de la voz de Dios cuando ese tiempo se cumpla. Yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y el omega. Apocalipsis 21:6. Otra de las declaraciones que hace Pablo de Jesús como cabeza de la iglesia explica que Jesús fue el primero en resucitar en un cuerpo glorificado. Él es el primogénito de los muertos para un cuerpo inmortal, como lo dice Primera de Corintios, capítulo 15. Pablo profundiza un poquito más este concepto. Cristo sí resucitó de los muertos, Él es el primer fruto de la gran cosecha, el primero de todos los que murieron, todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Las primicias de la resurrección. Por eso usted viene el primer día de la semana a adorar a Dios, porque está en el tiempo de la dispensación de la gracia. Porque usted no puede adorar como en el pasado, porque usted está en otra nueva dimensión. Pablo dice que Jesús en todo tiene la preeminencia,
Hebreos describe a Jesús como el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Es el primero que llegó a la meta de un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal, y detrás de él van todos los corredores que somos usted y yo. Jesús es supremo porque en él habita toda la plenitud de Dios, lleno de identidad y autoridad divina. O sea que usted tiene que tener identidad de Jesús. ¿Cómo puede usted tener la identidad de Jesús? Cuando usted lo busca a Él. Cuando usted lee la palabra, usted va formando su perfil de identidad. Jesús es el único agente calificado para la reconciliación. Por eso toda la iglesia en general, aunque diferentes llamados, diferentes ministerios, toda la iglesia tiene una misma cualidad y un mismo ministerio general. Somos llamados a la reconciliación. ¿Sabe por qué? Porque Jesús nos reconcilia y Jesús está dentro de ti. Entonces, si tú tienes a Jesús, tú eres llamado a la reconciliación. De entrada todos tenemos ese ministerio y ya después quizás seas maestro, quizás seas pastor, quizás seas evangelista, quizás seas diácono, etcétera. Pero todos tenemos el ministerio de la reconciliación porque el que está dentro de nosotros es Jesús. Y Jesús es el que reconcilia a toda la humanidad con el Padre. Entonces, si está el amor del Padre, el amor de Jesús dentro de nosotros, podemos reconciliar a alguien que está fuera del amor de Dios, traerlo al conocimiento de Dios. La reconciliación se logró mediante la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección corporal de los muertos. Al afirmar que solo Jesús puede brindar la reconciliación, Pablo estaba contradiciendo la enseñanza de los gnósticos, que decían que había muchos seres espirituales que podían servir como intermediarios entre Dios y el hombre. La Biblia dice solo un único mediador, Jesucristo. No hay otro mediador para llegar al Padre. Aunque Dios dio el primer paso al enviar a Jesús para redimirnos y reconciliarnos, nosotros somos responsables de aceptar el regalo de Dios. Solamente el arrepentirnos y entregar nuestra vida a Jesús, podemos experimentar una relación restaurada con Dios. No hay otra forma de que usted vuelva o tenga acceso a la presencia de Dios, sino es a través de Jesucristo. Y para hacerlo a través de Jesucristo, Él tiene que vivir dentro de su corazón. Y cuando decimos el corazón, no es que se meta en el órgano, sino que se menciona corazón porque Él es el centro de la vida. Un cuerpo sin el corazón no puede subsistir. Un cuerpo sin el corazón no puede tener pensamiento. Sácale el corazón a un cuerpo y el cerebro se va a morir. Se van a morir todos los órganos. Por eso lo pone como el centro de la vida, el corazón, el órgano. De la misma manera, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, le estamos diciendo, Él es el centro de la vida, de mi vida, de la vida que Dios me da, de la nueva vida que ya tengo. Al salir Él del corazón, todo se va a derrumbar, todo va a dejar de vivir. Por eso es que Él es el centro de nuestra vida y ahí se necesita tu libre albedrío para poder tomar la decisión. Dios no te va a forzar a que tú lo aceptes, sino que tú tienes que querer ese regalo por medio de la fe. La razón por las que las personas están perdidas es que están alejadas de Dios, pero misericordiosamente, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de Jesucristo, como dice Romanos 5:10. El propósito de la obra reconciliadora de Jesús es hacer que las personas sean santas e irreprensibles y luego conducirlos a la presencia de Dios. Entonces, yo
no podría haber cumplido la ley como ser humano, pero cuando Cristo entra a mi corazón, justificado soy, es decir, Él sí la cumplió y yo la cumplo porque Él está dentro de mi corazón y porque tengo una relación con Él, porque tengo la mente de Cristo y porque Dios me ayuda a través con su Espíritu Santo a vivir una vida que le agrada a Él. Si yo le agrado a Dios, justificado estoy delante de Dios y puedo pasar, puedo tener esa justicia divina de Dios porque Él está dentro de mí y puedo entrar a la presencia de Dios. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento solamente podía entrar una vez al año. Todo el pueblo no entraba, se quedaba fuera en el patio exterior, en el interior, pero no entraban. Solamente el sumo sacerdote una vez al año. La sangre de Cristo, a usted y a mí, nos hace entrar hasta el trono de Dios por medio de Cristo. Qué privilegio nosotros el día de hoy que tenemos acceso a hablar con Dios. Tú no hablas con Dios porque no quieres, nomás por eso. Porque dices tener a Cristo, pero nomás lo tienes de adorno dentro de tu corazón santo. Porque no hablas con Él. Si hablaras con Él, no te equivocarías. Entonces, a veces nosotros cometemos errores porque realmente nuestro oído no lo reconoce. Y si no lo reconoce es porque casi no hablas con Él. Es como decir, ay, yo tengo esto aquí, ay, no me acordaba. Pues así tienes, a veces así tenemos a Dios. No lo recordamos, lo tenemos en el olvido. Lo buscas por todo el cuarto y no lo encuentras. Porque no lo vas y lo buscas con un corazón sincero. La naturaleza continua de la obra reconciliadora de Jesús es evidente cuando los creyentes siguen creyendo esta verdad y se mantienen firmes en ella. Debemos continuar viviendo en obediencia a Dios sin siquiera pensar en alejarnos de la seguridad que recibimos cuando oímos la buena noticia, cuando oímos la palabra de Dios. Cuando entendemos quién es Jesús y todo lo que Él ha hecho por nosotros, no vamos a permitir que ninguna enseñanza falsa o algún estilo de vida impío nos vuelva a separar de Él. Eso lo dicen los versículos 21 al 23 de Colosenses 1. Dice de la siguiente manera, literalmente como está en la Biblia: a vosotros también, que eras otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, habla de la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación y que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Él en un tiempo no le conoció, pero cuando le conoció, jamás lo dejó, porque realmente vino y lo transformó y se mantuvo hasta el final fiel, firme en esa fe. Entonces, la tercera parte de este estudio habla de que Él es nuestra esperanza de gloria. Versículos 24 a terminar el versículo 29 habla del ministerio que Pablo habla de que Él es la esperanza de gloria para nosotros los gentiles. Dice de la siguiente manera: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios,
Y el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar conocimiento de las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahorita vamos a explicar estos versículos. Entonces Pablo aquí está diciendo que él estaba padeciendo, que él estaba sufriendo, pero no porque él haya pagado el precio por nuestra salvación, sino que él estaba padeciendo para dejar una enseñanza, para que la iglesia continuara, para que el evangelio y la obra no se acabara, no porque por ese sufrimiento se había pagado el precio por la salvación. Cuando Pablo describió su sufrimiento como participando de los sufrimientos de Cristo, no fue para dar a entender que la expiación que Jesús proveyó estaba incompleta. Jesús terminó una obra completa cuando dijo consumado es. Ahora, su ministerio como apóstol, como apóstol de la iglesia en llevar la doctrina, él tuvo que pagar un precio, era lo que Pablo explicaba. Pablo más bien estaba refiriendo su sufrimiento por el bien del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Se regocijaba de que sus sufrimientos pudieran hacer que la iglesia se pudiera establecer firmemente y continuara expandiéndose. Entonces, cuando usted ve que en un lugar la iglesia crece, cuando usted ve que en un lugar la iglesia se pone firme, alguien está pagando el precio. De eso estaba hablando Pablo. A alguien le está costando orar, a alguien le está costando los eventos, a alguien le está costando. No es gratis. Claro que todo tiene su recompensa. Pablo lo entendía. Entonces cuando hablaba es, vamos a padecer, vamos a sufrir, pero no importa porque estás dejando un legado y estás dejando una semilla que se va a sembrar y a resembrar y a volver a sembrar. Y quizás tú no lo vas a levantar, porque así dice, yo sembré, otro regó y el otro levantó. Así es esto. Quizás yo siembro ahorita en algún ministerio, en alguna hermana, y a mí Dios me va a dar mi recompensa. Dios me va a dar a mí lo que yo necesito en mi tiempo de vida, y en la eternidad recibiré recompensa. Entonces, yo siempre lo he dicho, este ministerio lo que necesita es que tú te entregues a Cristo. Ese ministerio no estamos por ofrenda. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que tú quieras dar, porque Dios te bendice. Dios bendice al dador alegre. Pero realmente nosotros tenemos una encomienda de llevar el evangelio. Por eso está esta radio. Por eso está este ministerio evangelístico, porque nuestra meta de este año es conquista, extensión y alcance. Y cuando hablamos de conquista es de llevar la expansión del evangelio a otros lugares, como nos hemos dado cuenta que llega la palabra a lugares como Monterrey, a lugares como Monclova, a lugares como Musquis, a lugares como Minnesota, a lugares como Houston, a lugares como San Antonio, a lugares como aquí Reynosa, Matamoros, Ensenada, Baja California, que nos escuchan hasta allá, y vemos cómo el trabajo que nosotros hacemos no es en vano, como decía Pablo. Se regocijaba de que el evangelio se continuara extendiendo y que la palabra, la semilla que están recibiendo allá a la distancia, haga tener una fe firme. Mi gozo y mi regocijo es que tú te quedes afianzado y que le creas a Dios y que no te muevas de ahí, que sigas creyendo, porque yo no te salvé, la pastora no te salvó Cristo. Ahora, séle fiel a Él. Yo estoy para ayudarte, para enseñarte hasta donde está mi conocimiento y hasta donde yo puedo hacer. Qué bueno que todo lo que puedas aprovechar de mí, aprovéchalo. Aprovechalo. Lo que te sirva de mí, las cosas que tú ves que no, pues es que la hermana aquí en esto no, pues eso no lo imites, como dijo Pablo, el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo.
Entonces hay cosas que yo en mi carne no están correctas, esas no las imites, solamente imita lo bueno, lo que está conforme a la escritura, a la palabra. Pablo veía su ministerio como una responsabilidad de administración que había recibido de parte de Dios. Él era un mayordomo a quien se le había encomendado la tarea de proclamar el evangelio completo a todos, particularmente a los gentiles. Como decía yo este miércoles, cuando Pedro rechaza ese lienzo y va en el capítulo 10 de Hechos y rechaza el lienzo para comer, que era el ministerio apostólico para la iglesia gentil, Dios no le insistió, simplemente dijo, ok, entiendo que cabeza dura no va, ese chip judaizante que está en su mente no lo va a cambiar, es duro de mente, ok, me proveo de otro. Ya estaba listo el otro vaso que Dios iba a usar, que era el apóstol Pablo. Entonces, cuando Dios le habla a Pablo y lo toca camino a Damasco, Pablo inmediatamente recibe el llamado y dice, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Ananías va y le pone las manos y recibe el Espíritu Santo y recibe sanidad, ya estaba autorizado y activado para el ministerio apostólico gentil, de la iglesia gentil. Entonces Pablo recibe ese llamado y dice, yo tengo un llamado, yo tengo una encomienda de llevar el evangelio a todos los gentiles. Y voy a gastar mi vida y voy a dedicar toda mi vida para llevar ese conocimiento a aquel que no conoce de Dios, conocer las riquezas de la gloria que es Cristo. Y este mensaje es para todas las personas a las cuales yo pueda llegar. Esta iglesia de los Colosenses en particular, amigos, hermanos, Pablo nunca estuvo físicamente viéndolos ahí en una congregación, en una casa, en una sinagoga, en una reunión, en un río, ahí en la orilla. Nunca los estuvo viendo físicamente. Desde la prisión escribió la carta. Desde la prisión les mandó la información. Desde la prisión les mandó las instrucciones. Desde la prisión mandó la palabra que los iba a potencializar y los iba a llevar al ministerio y al propósito que Dios les había entregado. Entonces, yo lo veo aquí como un portal, esta radio como un portal en el que yo te voy a dar dirección, pero tú vas a tener tu activación ministerial, tu activación profética o tu activación en la fe para proseguir en el propósito que Dios tiene de manera individual y particular contigo. Entonces, los recursos que Dios nos da, hay que saberlos aprovechar. Las herramientas que Dios nos da, hay que saberlas aprovechar para que se siga propagando y llevando el evangelio y se extendiéndose a todas las naciones y sembrando la semilla donde hay un corazón y una tierra preparada para recibirla y atesorarla. Hay corazones duros de piedra que no le va a entrar la semilla, va a costar. Hay que arrastrar la tierra, hay que quebrantarla para que la semilla pueda entrar, penetrar, morir dentro de tu corazón para que pueda dar fruto. Entonces Pablo se consideraba un mayordomo de una encomienda que Dios le da y dedicó toda su vida a ese ministerio. Pablo explicó que desde la creación hasta el tiempo de Jesús en la tierra, el mensaje del evangelio había sido un misterio. La palabra misterio significa secreto. Si usted lo traduce, el evangelio, el mensaje del evangelio desde la creación hasta el tiempo de Jesús había sido un secreto. ¿Cuándo se destapó ese secreto? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. El secreto ha sido revelado. Consumado es, yo ya pagué el precio. Ahora sí, todos pueden tener salvación. Todos. No nada más el sumo sacerdote puede entrar a la presencia de Dios, sino que ahora todos pueden entrar a través de la salvación. Prefigurado en el Antiguo Testamento, pero no completamente evidente. Entonces vino Jesús y se reveló el asombroso secreto. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Compartir esa gloria incluye pasar la eternidad en la presencia de Dios. Pero es más que eso. Incluso ahora Jesús vive en nosotros.
Esta es la esencia misma de la salvación. Es el compartir la vida con Cristo en una unión vital que garantiza que algún día compartiremos la gloria eterna de Jesús, y comienza aquí y ahora con nuestra salvación y rendir realmente nuestra vida a Él. La meta del apóstol Pablo era evangelizar, era discipular a tantas personas como le fuera posible por carta, presencial, todo lo de él fueran evangelizados, para que un día pudieran ser presentadas a Dios como seguidores de Jesús. Eso lo dice el versículo 28. A quienes anunciamos, amonestamos a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, que se perfeccionara Cristo dentro de ti. Para eso es el discipulado, para eso es en la evangelización, para que pulirte y que realmente tú seas, que Cristo sea dentro de ti. Para alcanzar esta meta, Pablo trabajó arduamente y dependió del poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo te vas a cansar. Sin el Espíritu Santo vas a decir, hasta aquí llegué. Cuando todo lo quieres hacer en tu propia carne, pero el Espíritu Santo te ayuda a que esta carne mortal pueda revestirse de inmortalidad para hacer el trabajo. Todo cristiano tiene la responsabilidad y el privilegio de contarles a otros las buenas nuevas o las buenas noticias de la salvación que es en Jesús. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, dotados por Dios y colocados exactamente donde Él quiere que estemos. Ahí habla de que cada quien tiene un don, un ministerio, como dice 1 Corintios 12, del 18 al 31. Cada uno de nosotros debe de operar obedientemente en ese lugar para que la mayor cantidad posible de personas tengan la oportunidad de creer en Jesús y seguirlo. No todos vamos a ser pastor, no todos vamos a ser maestro, no todos vamos a ser apóstoles, no todos vamos a ser profetas, pero en el área que te toque, ahí tienes que llevar a Cristo. Tienes que dar testimonio de esa salvación. ¿Qué nos dice Dios? Es posible que a veces no apreciemos todo lo que hemos recibido a través de Jesús. En esta mañana deberíamos de pensar, de hacer un paro en nuestra vida y pensar en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. No en todos tus problemas, porque problemas puedes hacer varias enciclopedias de tus problemas. Pero sí deberíamos de pensar qué es lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Qué es lo que Jesús ha hecho en mí, en mi casa, en mis hijos, en mi familia? ¿Qué ha hecho conmigo? Nos ha reconciliado con Dios. Él creó todas las cosas. Él nos ha proveído. Si tú no te has muerto, pregúntate, ¿estoy vivo o estoy muerto? Porque hay gente que todavía dice, estaré muerto, y se está viendo en el espejo. No eres vampiro. Entonces, si tú todavía estás vivo, ¿quién te ha dejado que estés vivo? No es la suerte. Es porque Dios tiene un propósito contigo. Si tantas cosas malas te han pasado, ¿por qué permaneces vivo? Si tanto has sufrido, ¿por qué no te has desbaratado con tanto sufrimiento? Si tanto has llorado, ¿por qué todavía tienes los ojos? Si tanto te han ofendido, ¿por qué no se te han caído las orejas? O sea, ¿por qué todavía permaneces intacto?
porque Dios ha hecho cosas grandes contigo que tú no las has visto por el problema, por la angustia, por el sufrimiento. Pero Dios en esta mañana te habla a ti, me habla a mí, para que pensemos. Él creó y sustentó todas las cosas. Él nos ha reconciliado con Dios. Él nos ha dado al Espíritu Santo. Él nos presenta ante Dios como justificados aún siendo pecadores. Él nos da las fuerzas, la energía que tú necesitas para servirle a Él y para servirte a ti mismo. Jesús merece toda nuestra devoción, una devoción completa. Quizás tú en esa mañana digas, yo le sirvo, pero yo te diría, ¿para qué? ¿Para qué sirves? Tú me puedes decir, no, pues yo hago cosas. ¿Qué cosas haces? No, pues yo doy testimonio. ¿A quién le das testimonio? ¿Cuántos se han convertido con tu testimonio? ¿Cuántos han sido influenciados por el poder de Dios en tu vida? ¿Toda tu familia? ¿Todos tus sobrinos? ¿Todos tus hijos? ¿Todos tus parientes? ¿Tu vida misma ha sido conquistada completa por Dios? Si hay deficiencias, Dios en esta mañana quiere arreglarlas. ¿Sabes por qué? Porque Él es el soberano, Señor. ¿Qué nos faltaría? Sería la pregunta. Y la respuesta es, yo siempre le digo a la pastora, me voy a preguntar y luego yo misma me voy a contestar. Ahí va la respuesta. Quiere decir que Él no es el soberano, Señor, el completo dentro de ti, pero que a partir de esta mañana, Él va a ser el todo para ti. Que realmente nos vamos a entregar por completo a Él. No vamos a reservarnos nada para nosotros, sino que todo mi ser, como dice la palabra, todo mi ser, toda mi alma, te alabarán, te adorarán, se entregarán y te amarán a ti solamente, Dios. El mandamiento es: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, y después a tu prójimo como a ti mismo. Pero en la clase de hoy, que habla de Jesús, había una división dentro del cuerpo de Cristo en que decían que Jesús no era la primicia de la resurrección, que Él no era el Hijo del Dios invisible, sin saber que Él es la piedra angular y Él es el que nos reconcilia con Dios. Entonces tú no puedes negar a Jesús, porque si lo niegas a Él, Dios no te va a reconocer. La manera en que Dios nos reconoce es solamente a través de Cristo que nos habita. Entonces en esa mañana nuestra verdad central y nuestro enfoque es que Él debe de ser el Señor, el soberano de todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, sometidos a Dios completamente. Cuesta, porque tú te levantas y al levantarte es como si te resetearas. Este día estás en blanco. Y volverle a meter el sistema operativo, vuélvele a meter la información para que la computadora funcione normal, haga su trabajo del día. Eso es, vuélvete a meter el sistema operativo, que es ora con Dios, ponte a cuentas con Dios, lee la palabra, busca la presencia de Dios, busca que el Espíritu Santo te dirija, y cuando ya tienes toda esa información, la computadora puede trabajar, hacer su trabajo del día, hacer las transacciones, transferencias, notas, facturas, enseñanzas, lo que te toca hacer en una computadora, los que trabajan con una computadora. Si no lo haces así, estás en blanco y ahí estás con la computadora prendida, nada más desgastándose,
desgastándose la computadora y desgastándote el recibo de la luz y tus ojos, pero no hiciste ningún trabajo con ella. Todos los días, amigo y hermano, para que me entiendas, todos los días te reseteas y tienes que volverle a poner información a ese chip. Por eso dice la Biblia que debemos de buscar a Dios todos los días. No es que ya lo busqué ayer, la información de ayer no te va a servir para el día de hoy. El versículo que leíste ayer, que escribiste ahí en el chat, yo leí Apocalipsis, yo leí Mateo, ese fue para ayer. Dios te tiene que hablar algo nuevo hoy. Tú tienes que hablar con Dios hoy. Tú tienes que tener una intimidad con Dios hoy. Tienes que buscar dirección hoy. Tienes que decirle al Espíritu Santo que hoy te dirija. Y luego se pasa este día y amanece un siguiente día y es lo mismo. Y es lo mismo. ¿Sabes hasta cuándo? ¿Cuándo? Esta es la respuesta. ¿Cuándo? Siempre. Hasta que no estemos aquí. Hasta que nos toque irnos de esta tierra. Nada más que ahí donde la carne se cansa. Ahí donde la carne no quiere. Ahí donde la carne dice, otra vez. Pues otra vez comes, todos los días comes. Todos los días te da hambre. Es lo mismo, todos los días debemos tener hambre y sed de Dios. Todos los días tenemos que ir a buscarlo a Él. Pablo le deja escrito esto a la iglesia porque había una lucha ahí. Los gnósticos querían ser cabeza, pero Pablo dice, ¿sabes qué? La cabeza es Cristo. Y si Cristo no me dirige el día de hoy, en vano trabajo todo lo que hago. O sea, las cabezas son importantes. No todos podemos ser cabeza. Eso hay que tener un entendimiento. Cuando hay una cabeza hay que someternos a esa autoridad, a esa cabeza. Y someternos es, tú eres mi Señor, dirígeme tú. Así que en esa mañana pues hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dirija. Vamos a orar. Vamos a decirle que Él sea nuestro Señor. Que realmente todos los días podamos ir a Él con toda confianza para que Él sea el que nos direccione. Señor, en esta mañana te damos gracias por esta palabra. Yo te pido, Señor, que el resto del día usted haga una obra transformadora en cada uno de nosotros. Que las cosas que todavía no hemos podido cambiar, su Santo Espíritu nos dé el entendimiento para cambiarlas. Que nuestra mente sea renovada, transformada a tener los pensamientos que usted quiere que tengamos, Señor. Como dice el libro de Jeremías, pensamientos de bien y no de mal. Son los que usted tiene para cada uno de nosotros. Que el propósito por el cual todavía vivimos, todavía respiramos, todavía estamos en el lugar donde estamos, en la casa donde estamos, es porque todavía no se ha podido cumplir. Que usted nos dé dirección y certeza de caminar conforme a su voluntad. Que esta clase podamos entender que puede haber muchos gnósticos de diferentes formas que nos quieren quitar la idea principal que usted es nuestra cabeza. No podemos dirigirnos por alguien más, sino solamente por usted. Que tengamos ese entendimiento que si usted no es el que va por delante, como dijo Moisés, si tu presencia conmigo no va, no me saques a ningún lugar. Si usted no es el que nos dirige, si usted no es el que nos pone, el hacer como el querer, no nos podamos mover hasta que usted nos dé dirección. Que siempre tengamos esa premisa de movernos bajo su voluntad. Yo le pido, Señor, por cada uno de los hermanos, amigos que están escuchando, que oirán este audio, este video, que usted les dé dirección.
y que ellos puedan juntamente como yo en esta mañana decir, Jesús es soberano, Señor de nuestras vidas. Y que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, ya no voy a hacer mi voluntad, sino voy a hacer la voluntad de Cristo en mi vida. Gracias, Señor, por lo que usted va a hacer en esta mañana, en el transcurso de este día. Que mientras nos dirigimos a ir a la iglesia, usted nos toque, nos transforme, nos haga entendidos en todo tiempo. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Usted dice allá, amén. Amén. Pues gracias por habernos escuchado en esta mañana, ya mediodía, ya llegando a mediodía. Y pues recuerde que este es el día del Señor. Quizás usted no pueda ir a una iglesia física, presencial, pero búsquelo, que no se pase este día, que no se la pase usted meditando en la almohada, que se la pase meditando en la presencia de Dios, que realmente usted lo busque y lo atesore en su corazón y diga, Señor, va empezando la semana, quizás tengo muchos pagos que hacer, muchas cosas pendientes, pero sobre todas las cosas que tenga que hacer esta semana que entra, ¿qué quieres tú que yo haga para ti? Muéstrame, revélame, ¿qué quieres que yo haga? Y yo te aseguro, amigo hermano, que Dios te va a mostrar y te va a revelar. Así que pues lo invito en esta tarde a la enseñanza otra vez con el mismo tema, Jesús soberano Señor, a las 4 de la tarde, pero ya lo voy a dar más, un poco más diferente porque tengo niños, adolescentes en la tarde. Entonces la voy a hacer un poquito más dramática la clase en la tarde. La clase presencial aquí en la iglesia porque tengo que bajarme de nivel a un adolescente para que me puedan entender la clase. Así que gracias por habernos acompañado en esta mañana y recuerde que como a las 5:30, 6 de la tarde ya estamos en el en vivo de la iglesia. Nuestra reunión general es a las 5 de la tarde aquí en el Templo Remanente Fiel, pero ya el en vivo más o menos como a las 5:30, 5:40 comienza con la oración por las peticiones y la prédica de la pastora Elizabeth. Así que en esta tarde usted tiene una cita, si no puede ir a una iglesia presencial, pues conéctese con nosotros en el en vivo de nuestra reunión general este domingo y alabe a Dios y busque a Dios todo el tiempo que usted pueda hacerlo. Dice la palabra, buscarle mientras pueda ser hallado, tocar, llamarle, estar siempre al pendiente de lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Gracias por habernos acompañado esta mañana y si usted ya va a ir a comer un rato más, pues buen provecho, aproveche bien el tiempo porque este día se va rápido y pues lo más que podamos nosotros aprovecharlo en el ministerio y en lo que Dios nos va a entregar. Dios les bendiga.